Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Astrid Francisco y el día de hoy tengo el gusto de poder entrevistar algunas personas muy especiales para mí, ya que me tomé el tiempo para poder hacer una actividad que considero que es bastante positiva, que me ayuda a fortalecer el conocimiento e incluso puede ayudarme a saber un poco más, ahí sí, de que las personas que me rodean. Em, He leído un libro que se llama, bueno, específicamente una lectura que se nombra Los límites del hombre, el dolor, de Ricardo Yepes y Javier Aranguren. Y esta lectura aborda cómo el dolor define la condición humana y cómo es que tiene un profundo significado en la existencia de cada persona. Aborda el dolor como una parte esencial de la experiencia humana, en cómo el dolor a veces incluso nos llega a limitar y la trascendencia que nosotros podemos llegar a tener del sufrimiento, también del dolor y la solidaridad de esos momentos en donde nosotros tenemos dolor y así que qué personas o qué cosas nosotros podemos llegar a sacar, lo positivo, lo bueno. Y también como una pregunta muy importante de si el dolor es importante para nuestras vidas e incluso si nosotros consideramos que el dolor es algo positivo o algo negativo. Entonces, a base de este contexto, yo hice una base de entrevistas en donde le pregunto a personas cercanas a mi persona sobre 3 preguntas específicas. La primera es sobre qué límites han tenido ellos, cómo los han enfrentado y cómo han logrado superarlos. También cuál ha sido el desafío más grande de su vida y qué aprendizaje les ha dejado. Y sobre todo, qué legado quisieran dejarle a su familia. Y considero que estas preguntas son clave para poder saber el pensamiento de estas personas, de sus experiencias de vida y cómo han sobrellevado las dificultades de su vida y cómo han sabido sobrellevar el dolor y más que todo qué enseñanza les deja, qué pueden sacar de esas experiencias de vida tan importantes que han tenido. Y como no, o sea, todos nosotros hemos tenido experiencias dolorosas tanto como positivas y pues nosotros podemos llegar a reflexionar, analizar y pensar en cómo nos hemos construido personalmente a base de estas experiencias. Así que vamos con las entrevistas. ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Ashley. Muy bien, Ashley. La entrevista que yo te voy a hacer consiste en 3 preguntas. Y quiero que tú y yo nos enfoquemos más en este aspecto un poco emocional, espiritual, si lo quieres ver así. Porque digamos que la temática de esta entrevista es sobre nosotros, cómo cómo sobrellevamos el dolor, qué cosas podemos hacer para poder superarlo, cómo lo enfrentamos, también cómo lo podemos sentir y si eso alguna vez nos ha hecho sentir de alguna manera inferiores, de si nosotros consideramos que tal vez el dolor es algo negativo o si es algo positivo en nuestras vidas. Entonces quiero que también nos enfoquemos en algunas dificultades que nosotras hemos tenido como seres humanos, porque todas las personas pues hemos pasado por algún proceso de dolor en nuestras vidas. Entonces quiero que tú y yo nos enfoquemos en esto para poder, más que todo para que tú puedas responder las preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué límites has tenido? ¿Cómo los enfrentaste y cómo lograste superarlos? Bueno, en lo personal pienso que hay una cosa que me limita mucho y es el aspecto de ser una persona demasiado tímida. Siento que es un problema que me limita bastante porque me afecta no solo en mi vida personal, sino también en mi vida estudiantil, podríamos decirlo.
porque el ser bastante tímida me impide expresarme y decir lo que realmente pienso, y eso llega a causarme varios conflictos emocionales. A veces me hace sentir mal, me hace sentir ansiedad o más de algún otro problema de este tipo. Y siento que es un problema que he estado tratando de trabajar durante toda mi vida. Y bueno, la manera en que estoy tratando de enfrentarlo es siendo un poco más abierta con las personas que me rodean. Trato de ya no limitarme tanto a un solo grupo de personas, sino hablarle a la mayoría de personas que están alrededor de mi entorno. Y siento que esto me ayuda bastante a tener más confianza en mí y no ser más tímida. Uh-huh. Y bueno, eso es la verdad, es muy interesante y siento que es algo que nos suele pasar mucho. Y tal vez puede sonar incluso algo así como cotidiano, o sea, que te afecta en la vida cotidiana, podría decirse incluso hasta todos los días, porque te quedas pensando en qué podrías hacer mejor, o tal vez piensas de que si eres muy tímida le caerás mal a alguien, o si tal vez ¿por qué no tienes amigos? O cosas así. Entonces pienso que es un tema bastante amplio, un tema bastante amplio, la timidez y cómo nosotros podemos enfrentarlo, pero es muy interesante lo que me dices, es muy interesante lo que me cuentas, porque pues es algo que tú has llevado durante varios años, por lo que me cuentas. Entonces, al menos es muy bueno que tú estés enfrentando eso, y tal vez no es necesario que hayamos superado ya las cosas o de decir de que ya soy más social o ya le hablo a muchas personas, pero lo importante es saber avanzar y saber enfrentarnos a esos problemas que tal vez nos dificultan un poco de inseguridad o incluso un poco de dolor. La verdad, muy bonita tu respuesta, me gustó bastante. Muchas gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta, y esta dice: ¿cuál ha sido el desafío más grande de tu vida y qué aprendizaje te dejó? El desafío más grande que he tenido en mi vida tal vez ha sido pensar en realmente lo que quiero hacer y a qué quiero dedicarme. La verdad es que durante mucho tiempo tuve a muchas personas que me preguntaban qué quería hacer de mi vida, a qué quería dedicarme, y la verdad es que nunca sabía qué responder porque no estaba al 100% segura de mi respuesta, porque unos días quería hacer esto, otros días quería hacer otra cosa y nunca me decidía por qué quería hacer. Al día de hoy estoy estudiando una carrera bastante bonita, diría yo, una carrera bastante manual, y siento que es algo que me hace bastante feliz porque siempre me estuve preguntando en qué era buena y simplemente yo miraba que no era buena en nada. Uh-huh. Pero ahora que estoy estudiando pues mi carrera, me doy cuenta que es algo que verdaderamente me apasiona, y la verdad es que la enseñanza que me deja es que no todos tenemos que ser buenos en solo una cosa, sino podemos ser buenos en muchas cosas, y eso es muy positivo. En mi carrera no solamente se enfoca solo lo manual, sino también lo intelectual, podríamos decir. Entonces siento que en mi carrera puedo explotar bastante mi personalidad y puedo explotar mi talento más que todo, y eso me alegra bastante. Ay, qué bonito, la verdad. Y sí, a veces como que tenemos esas dudas de qué es lo que queremos ser o para qué estamos hechos buenos, porque creo que muchas veces también pensamos de que el destino nos tiene que llevar a algún lugar, o que cada persona ya tiene predestinado algo, pero incluso pues a veces nos cae la realidad y decimos, uy, ¿qué tal si no somos buenos para esto? O qué tal si realmente no tenemos como un destino que seguir. Pero es muy bonito el aprendizaje que tú me dices, que o sea, no solo tenemos que ser buenos para algo, sino que o sea, podemos como que explotar nuestra creatividad, nuestro talento, nuestra energía, muchas cosas que nos hace muy bien. Y qué bueno que o sea, por lo que tú me comentas, al menos yo considero que te está yendo muy bien en tu carrera, y pues qué bonito que te esté gustando bastante. Ahora vamos con la siguiente pregunta, ya la última,
Y este es, ¿qué legado quisieras dejarle a tu familia? Uy, qué difícil pregunta, pero pensándolo bien, me gustaría que el legado que tuviera mi familia es que sean unas personas escuchadas. Eso. Me gustaría que fueran unas personas que se sienten escuchadas y que aprendan a escuchar, porque eso es muy importante. Siento que yo a lo largo de mi vida lo que menos me han hecho o lo que también menos he hecho yo ha sido el hecho de escuchar. Y el hecho de no escuchar a veces es bastante frustrante porque uno no sabe qué hacer y lo único que a veces quiere es que lo escuchen. Me gustaría que mi futura familia tuviera esta mentalidad de decir que no dudan en ayudar a otra persona y que si lo necesitan van a estar ahí siempre para esa persona y que van a ser unas personas de bien y aprenderán a escuchar a todos a su alrededor, también cómo se van a escuchar a sí mismos y eso los ayudará a comprenderse y a entenderse a sí mismos. Bueno, sí, eso es muy importante, la verdad. Y a veces, tal vez no es tanto lo material que nosotros podemos dejarle a nuestra familia, sino más que todo son los valores que nosotros podemos, dejarles a nuestros hijos, a nuestros futuros nietos, incluso hasta podría llegar a ser a nuestra pareja. Y lo que tú me comentas es muy importante en sí para la vida, así que cotidiana. En mi profesión como psicóloga, la escucha es muy importante. Nosotros siempre tenemos que escuchar al paciente porque muchas veces se deja la escucha de un lado. A veces nuestras familias no nos escuchan, a veces uno quiere platicarles cómo nos fue en el día y simplemente es como de al rato. O, ay, ahorita no se estoy prestando atención, ¿no? Entonces, siempre considero que eso es muy importante, tener una escucha activa y realmente prestar atención a lo que dice la otra persona y no solo concentrarnos como en otras cosas, así como un ejemplo, el celular, de que a veces nos habla alguien y nosotros estamos de que, ay, sí, ahorita, y en realidad estamos viendo el celular. Entonces, considero que eso es bastante importante y muy bonito lo que tú me dices. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. ¿Cuál es tu nombre? Leticia. Muy bien, yo te voy a platicar un poco sobre por qué yo estoy haciendo estas entrevistas. Y es que en el libro que yo estoy leyendo nos enseñan a cómo poder manejar el dolor, en cómo nosotros percibimos el dolor, pero más que todo emocional, dejando un poco lo físico y más que todo en este aspecto mental, en cómo a nosotros nos afecta, en cómo nosotros lo manejamos y sabemos sobrellevar el dolor emocional y si consideramos que es algo positivo o negativo en nuestras vidas. Entonces, más que todo en esta entrevista también quiero que nos enfoquemos un poquito en este aspecto emocional, mental y espiritual, en cómo tal vez tú has sobrellevado tu dolor, en cómo lo has manejado y cómo has logrado superarlo. Y pues más que todo, qué experiencias te ha dejado o qué aprendizajes has podido tú sacar de las experiencias que has obtenido a lo largo de tu vida. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué límites has tenido? ¿Cómo los enfrentaste y cómo lograste superarlos? Pues pienso que lo más duro que he pasado en mi vida ha sido la pérdida de un hijo. Y siento que esto pues vino ahí sí que a destrozarme totalmente, a pesar de que yo tenía otros hijos más, como que en el momento de que sucedió esta tragedia, pues llegué a pensar de que no podía superar este problema, esto que me había pasado, ¿verdad? Que la pérdida de un hijo no es fácil, pero traté la manera de salir adelante. Pues fue muy difícil para mí salir a pesar de que tenía mis otros hijos. Sentía que
que todo que estaba a mi alrededor pues no tenía sentido para mí. Pues llegué un momento a pensar que pues mi vida no tenía sentido sin mi bebé, ¿verdad? Entonces eso fue muy, muy duro para mí. Pero tampoco me daba cuenta de que le estaba haciendo daño a mis otros hijos por no ponerle la atención suficiente que ellos necesitaban. Ellos también pues les afectó la muerte de su hermano, pero yo no me daba cuenta en ese momento de eso. Yo solo me enfoqué en mí, en mi dolor, y sí fue muy duro para mí, pero me costó mucho tiempo salir adelante de esto, pero pensé que distrayéndome de alguna manera podría superar todo esto, y pues la manera en que yo pensé en salir de todo esto era entretener mi mente. Y pues yo había dejado de estudiar y pues retomé los estudios. Y pues así fue como yo inicié entreteniéndome. Al principio me costó mucho poder volver a concentrarme, pero poco a poco empecé a entretener mi mente, a no pensar mucho en lo que me había pasado. Pues el dolor seguía, pero en mi mente como que empecé a entretenerme pues en los estudios. Entonces como que eso ya fue como que un poquito más fácil en ese sentido. Entonces empecé a estudiar, y así fue como yo empecé ahí sí que entretenerme mentalmente. ¿Y cómo lograste superarlo? Bueno, o sea, tú me cuentas cómo, digamos que sobrellevaste el dolor, metiéndote más que todo en tu mente, en los estudios, y cómo es que, o sea, tú empezaste ese camino, pero, o sea, lograste superar ese problema. O sea, como que, no te digo que superaste el dolor, sino que más que todo, o sea, ¿cómo lograste tú aprender a vivir con eso? Sí, o sea, tal vez las cosas se pusieron como difíciles pues en el momento en el que se dio esa pérdida, pero muchas veces después del duelo que nosotros pasamos, como que tal vez nosotros aprendemos a vivir de una manera diferente, una manera más, se podría decir que un poquito más positiva. Entonces no sé si tú lograste tener como otros momentos, o pensar que tal vez ya el dolor ya no era el mismo. Obviamente pues no podemos decir que ya no hay dolor, o como que ya no te importa esa pérdida, pero o sea, sí hay un momento de superación. Entonces no sé si tú tuviste un momento como de superación en donde ya sentías que tu mente ya estaba bien, en donde tal vez tu estado mental ya estaba un poquito más enfocado en otras cosas, o más que todo como saber que tal vez el dolor ya no era tan intenso como antes. Pues el dolor existe, eso creo que nunca va a dejar de existir en mi corazón, ¿verdad? Pero sí como que como que sí logré superarlo mentalmente, porque a la hora de yo pensarlo y todo me duele bastante, pero como que mentalmente empecé a más que todo a enfocarme en mis otros hijos, en pensar en que él estaba en un mejor lugar y que tenía que dedicarme más a mis otros hijos, y pues como que ellos fueron mi fuerza, ellos me dieron ese valor para seguir adelante.
Y pues yo siento que me enfoqué mucho en ellos, en ver que ellos me necesitaban bastante y ellos sí me necesitaban bastante, por eso es que yo me enfoqué más en ellos y como que eso me ayudó bastante y pues mentalmente yo siento que lo superé, no al 100, pero se podría decir un 80%. Sí, y al menos yo pienso que tal vez no es que nosotros lleguemos a superar las pérdidas, porque más que todo las pérdidas que nosotros llegamos a tener, pues o sea, siempre van a quedar en nuestra persona, o sea, es algo que realmente nos llega a marcar. Y así como tú dices, pues tal vez el dolor no se ha ido al 100%, pero ya no vives de esa forma tan dolorosa como tal vez alguna vez lo llegaste a sentir, o ya no tienes los mismos pensamientos de que tal vez tienes un pensamiento diferente de las cosas, así como que ahora piensas que pues él está en un lugar mejor, que está descansando y pues eso es lo importante, más que todo superarlo mentalmente, en saber que tal vez ya no tenemos a esa persona, tal vez no está aquí con nosotros, pero más que todo quedarse con los recuerdos buenos que alguna vez tuvimos con esa persona, y saber que muy probablemente poder tener esa esperanza de que tal vez ahí sí que en el más allá o en algún lugar podríamos volver a encontrar a esa persona y más que todo avanzar y sacar todo lo positivo de los límites que nosotros hemos llegado a tener. Ahora voy con la siguiente pregunta, y esta pues es de ¿cuál ha sido el desafío más grande de tu vida y qué aprendizaje te dejó? Pues seguimos en para mí fue seguir estudiando. No sé por qué lo agarré después de la tragedia que me pasó, pues no sé por qué tomé la decisión de los estudios. Y de ahí fue como ya un desafío, porque empecé a sacar básico, me tiré a bachillerato, me tiré a diversificado y luego a la universidad. O sea, fue un desafío muy grande. Como que al principio fue como un pasatiempo, una distracción para mi mente, pero después ya lo vi como un desafío. Yo puedo más, y cuando sentí que saqué básico, pues ya fue un logro para mí. A la edad que ya tenía, pues yo sentía que ya era un logro más. Después saqué diversificado y yo, wow, quiero seguir. Y luego me tiré a la universidad, y pues ese ha sido el desafío más grande, poder seguir estudiando sin haberlo pensado o planificado. Sí, y pienso que más que todo eso es es algo muy bonito, porque pues ahí sí que a base de el dolor que nosotros llegamos a tener, o de los puntos más bajos que nosotros consideramos que llegamos a tener en nuestras vidas, siempre podemos sacar algo positivo. Y así como tú me cuentas de que la pérdida tal vez que tuviste fue tan fuerte que tú no lograbas concentrarte, pero buscaste la fuerza tal vez en algo más, y ahí sí que lo que comenzó como un pasatiempo, como una distracción, al final pudo ser que incluso se convirtió como en un propósito de vida. Y pues sí, es algo muy, muy admirable, porque ahí sí que, como tú me dices, a la edad que tú tenías, pues ahí sí que ya no es... Normalmente las personas ya están sacando los últimos años de universidad, o incluso ya están sacando grados más altos, y pues tú volviste a retomarlo después de muchos años. Entonces pues considero que es algo bastante positivo, algo muy bueno. Tal vez incluso podemos llegar a pensar que incluso, o sea, si nosotros creemos en Dios, podemos llegar a pensar que tal vez con ese fin fue que pasaron las cosas, porque tal vez Dios tenía planeado algo más grande para ti.
Y pues a mí me gustaría saber qué aprendizaje sacaste de todo esto, de esta experiencia que tú tuviste. Pues tal vez sería un aprendizaje valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y ahí sí que tener mucha fortaleza para realizar pues nuestras metas. Esforzarnos mucho y no darnos por vencidos. Y pues eso es lo que a mí me gustaría, o eso es lo que yo quisiera que mis hijos aprendan, que sean unas personas fuertes, que no se den por vencidos y que todo es posible, que no hay nada imposible en esta tierra, sino lo único que nos detiene es la muerte. Qué bonito, la verdad. Y sí, precisamente iba a enfocarme en ese punto de el legado que tú quieres dejarle pues a tu familia, en este caso a mí como tu hija, a mis hermanos, porque más que todo, digamos, dejando lo material como terrenos, casas, cosas así, también es muy importante como dejar enseñanzas, valores, principios. Y pues lo que tú me dices también es muy interesante y algo que sí has logrado plasmar. Más que todo, así como te digo, tal vez no puedo hablar por mis hermanos, pero sí puedo hablar por mí, de que sí has como dejado plasmado ese tipo de enseñanzas. Entonces, pues sí, es muy bonito saber lo que tú me cuentas, muy, muy interesante, la verdad. Y muchas gracias por acompañarme en esta entrevista. Muy bien, ahora vamos a ir con la tercera entrevista y dime tu nombre. Pedro Soto. Muy bien. La dinámica, como yo lo he explicado antes, va a ser que yo te voy a hacer 3 preguntas y tú vas a responderlas. Okay. Dejando de un lado todo lo material y más que todo metiéndonos en este aspecto, más que todo mental, espiritual y emocional. Así que ahí te va la primera pregunta. ¿Qué límites has tenido? ¿Cómo los enfrentaste y cómo lograste superarlos? Ok, pues si no hablamos en el sentido material, podría ser en el sentido personal, con amistades o con personas cercanas a mí. Podríamos decir amistades, que es como que poner límites con el sentido tal vez amigos, amigas, de que límites de que tal vez nos llevemos bien, tengamos respeto entre los dos. O sea, cuando sabemos que es de broma, los dos sabemos equitativamente que de eso se trata, pero cuando uno se pasa un poco de bromista, podemos decir, ya es como faltarle respeto a él. Igual en el sentido entre amigas, también es poner límites en el sentido de, bueno, nos llevamos bien y así, pero hasta ahí, no somos gran cosa y ya saben, como que esas amistades que parecen otra cosa, de eso no se trata, ¿verdad? Tampoco hay que confundir las situaciones y es mejor poner límites a lamentarse después, ¿verdad? Y en el sentido superarlos, pues los he superado en tener varias amistades, más en el sentido mujeres, en el sentido un poco con hombres porque sabemos que es algo, ya sabemos los dos de qué se trata, pero con amigas es como que un poco más personal la situación y ya se sabe todo claro y así. O sea, no confundir un te quiero con decir, me dijo te quiero, ¿qué onda? No, a decir un te quiero de, yo también te quiero, pues en el sentido que los dos sabemos que es muy amigos. Ajá, muy bien. Muy interesante, la verdad, lo que me cuentas. No me esperaba esa respuesta, pero es muy interesante. Ahora la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el desafío más grande de tu vida y qué aprendizaje te dejó? El desafío más grande, pues podríamos decir que este desafío coincidimos mucho, que sería tal vez como que con la pérdida de algún familiar o algo así. Es como que ya saben que hoy en día pues, estamos muy apegados, muy familiarizados con alguien, puede ser amigo, amiga, familiar, tío, tía, prima. Entonces uno al saber que esa persona tal vez ya no está, en el sentido tal vez por trabajo, ya no se ve muy seguido o por
cosas obvias de la vida, que ya no esté, pues sí me ha tocado pues enfrentarme a desafíos así. Uno muy grande es con un familiar que yo quise mucho, que sí me costó un poco superarlo, pero ya hoy en día podríamos decir de que antes me preguntaban de él y se me ponía un poco triste, así, y pues recordando lo que pasaba con él, va. Pero ya hoy en día pues recuerdo a esa persona y es como que la verdad me alegro por las cosas buenas que pasé con él y así. O sea, ya no lo veo con ojos de tristeza, sino con ojos de aceptación y decir, bueno, fue bueno mientras duró. Ok. Y la última pregunta es, ¿qué legado quisieras dejarle a tu familia? Bueno, si no son terrenos, bueno, puede ser en el sentido de tal vez valores, como en el aspecto de, ya sea en el típico, lo más sencillo de tal vez tener tu cama o levantar algunas cosas, hacer en casa, así, que a veces tampoco voy a ser tan santo, podríamos decir, que a veces sí se me pasa un poco eso, pero de dejarlos por un lado sus valores no los he perdido, ¿verdad? En aspectos así es como que piensen de que no me vean así en el aspecto de que tienes que ser como él, que se ha superado, que ha conseguido varias cosas, así, o sea, como que un buen ejemplo a seguir. No como típicos ejemplos de que no te vayas a pintar el pelo, no te dejes el pelo largo, cosas así. Cosas, o sea, detallitos que la gente dice se ve mal, pero para esa persona lo siente bien. Pero es como que ya a ojo público es como que eso no está tan bien. Pero quiero como que dejar en el sentido legado con mi familia valores. Bueno, eso es muy interesante, la verdad, y muy bueno que tú quieras dejar valores a tu familia, porque más allá de todo lo material y como dijeras tú, los terrenos, siempre le vamos a dejar algo a nuestra familia, pero más importante es ver lo positivo que les podemos dejar. Esta ha sido pues nuestra entrevista y muchas gracias. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestras entrevistas y como una pequeña conclusión reflexiva podemos sacar de todo esto el pensar que la naturaleza a veces es indeseable, de que a veces las circunstancias o las cosas que a nosotros nos pasan no es como nosotros realmente deseamos, y el dolor tiene el poder de transformar profundamente a las personas. A través de relatos personales, muchos descubren que el sufrimiento en ocasiones es bastante destrozante y bastante profundo en sus vidas. Pero más que todo es muy importante saber cómo nosotros sobrellevamos ese dolor y cómo vamos creciendo personalmente y la resiliencia que nosotros tenemos. Algunas personas, al enfrentar grandes desafíos o pérdidas, describen como estos momentos los forzaron a replantearse sus prioridades, así como lo decíamos en una de las entrevistas anteriores, de que ese dolor que a veces nosotros llegamos a tener por alguna pérdida también puede ser un gran impulso para que nosotros podamos replantearnos qué es lo que realmente estamos haciendo con nuestras vidas y cómo podemos sacar lo más positivo y cómo podemos encontrar un nuevo camino de vida para poder seguir adelante, a levantarnos y no rendirnos. El dolor nos conecta con los demás. El dolor hace que nosotros podamos comprender al otro y cómo el otro me puede comprender a mí. El dolor muchas veces pensamos que es algo negativo, algo que no debería ni de existir, y muchas veces cuando nos pasa algo negativo en nuestras vidas siempre nos preguntamos del por qué a nosotros, de que por qué específicamente nosotros tenemos que estar sufriendo. Pero después de que pasamos todos estos sucesos, todos estos acontecimientos que nos llegan a afectar profundamente, podemos pensar y reflexionar verdaderamente que sin esos momentos de dolor, que sin esos sucesos tan negativos en nuestras vidas, no seríamos las personas que somos hoy en día. Obviamente las cosas que nosotros hemos hecho anteriormente no nos van a definir
para siempre, pero sí nos convierten en las personas en las que somos, sí nos influye en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, y es importante que nosotros sepamos reflexionar verdaderamente de que cómo el dolor nos hace superar, cómo el dolor hace que nos levantemos y nos da la fuerza también para poder llegar a ese camino, poder seguir nuestro destino, nuestras metas, nuestros objetivos de la mejor manera, y cómo es que podemos crecer verdaderamente. Aunque el dolor no se puede evitar, la actitud con la que la enfrentamos puede hacer una gran diferencia. Aceptar el dolor es parte de la vida. Aprender de él y ver más allá del sufrimiento inmediato puede ofrecernos la oportunidad de crecer, hacernos más sabios y profundizar en nuestra humanidad. El dolor se convierte no en un obstáculo, sino que en una puerta hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de los demás. Así que de ahora en adelante creo que es muy importante que nosotros miremos el dolor como un obstáculo, una dificultad en nuestra vida que nos puede ayudar a crecer personalmente y también nos puede ayudar en todos los aspectos de nuestras vidas a poder ser mejores personas y poder seguir un buen camino de vida.